Poné mucha atención porque a partir de hoy, todos los viernes, vamos a tener un espacio interesantísimo de la mano de la UPAP. Vamos a hablar de orientación vocacional, vamos a hablar con docentes, con estudiantes y en este caso vamos a hablar con el doctor Freddy Genes. Él es el director de investigación e innovación de la UPAP. Así que Freddy, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenas tardes Denise, buenas tardes Rubén. Realmente es un gusto para mí compartir este espacio para poder conversar un poquito de lo mucho que estamos haciendo en la universidad. Empecemos por justamente tu rol principal dentro de la misma, que es la investigación, la innovación. ¿Cuál es la importancia de tener un sector dentro de la universidad enfocado en ver de qué manera innovar? Bueno, hay que considerar que históricamente los fines misionales de las universidades son la enseñanza, ¿no? Lo típico, lo que todas las universidades han hecho históricamente. Sí. La investigación, que es la generación de nuevos conocimientos, y la extensión, que es la manera como la universidad aporta a la sociedad, no esperando que sus alumnos estén listos, sino que desde el momento que son estudiantes va haciendo aportes significativos a la sociedad. Entonces, dentro de esos tres fines misionales que están dentro de la propia Constitución paraguaya, una de las patas es investigación, ¿no? Investigación es sin dudas la pata más difícil de desarrollar por varias razones, porque generalmente implica muchos costos, porque no tenemos mucha cultura investigativa en Paraguay. Nosotros no tenemos premios Nobel, no tenemos grandes descubrimientos, y ahí, bueno, el papel de las universidades es fundamental. En esa línea, la Universidad Politécnica Artística del Paraguay tiene una dirección general de investigación e innovación, donde lo que hacemos es fomentar la investigación, que no es otra cosa sino la generación de nuevos conocimientos. A mí me gusta mucho hablar de ese tema porque muchas veces cuando se habla de investigación o de ciencia, la gente espera algo súper complejo. Uno se imagina laboratorios, uno se imagina campos de ensayo, cuando en realidad la ciencia o la investigación es generación de nuevos conocimientos. Entonces la UPAP, a través de una mirada estratégica y en las distintas filiales, lo que realiza es identificar las necesidades locales y a partir de allí va generando la información que después se busca la manera de aportar a las autoridades de modo a poder generar lo que son las políticas públicas basadas en evidencias. Es decir, que a nivel de Estado podamos tomar decisiones sobre la base de una información, de un dato serio. Entonces la UPAP está en ese camino en sus distintas filiales y estamos muy contentos, estamos muy orgullosos de nuestros logros. Somos una de las universidades con mayor productividad conforme al ranking Simago, que es un ranking súper prestigioso, al igual que estamos en los primeros lugares, específicamente en tercer lugar en el ranking Webometrics, que es esencialmente la presencia de la universidad en redes, aportando, generando conocimientos. Entonces, mi trabajo en específico va por ahí, pero por supuesto que acompaño a todo lo que es la gestión universitaria. Ahora, se habla mucho del vínculo entre trabajar y estudiar. ¿Cómo acompaña la UPAP este proceso? Sí, justamente esa es una realidad paraguaya y bueno, no solamente paraguaya, sino en muchos países iberoamericanos, donde un poco hay una inversión de lo que es la dinámica. O sea, se supone que una persona estudia para trabajar y en Paraguay la mayor parte de los alumnos trabajan para poder estudiar. Es cierto, ¿no? sí. Entonces tenemos nosotros ese fenómeno y a partir de ese dato, de ese hecho cierto, ¿no? Las universidades tienen que buscar los mecanismos como para poder optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de ese alumno que viene generalmente después de un día cansado, después de haber trabajado durante todo el día. Entonces, esa es la realidad nacional, esa es la realidad paraguaya y probablemente lo sea por mucho tiempo más. Entonces, las universidades tienen ese desafío de implementar las mejores medidas, de diseñar las mejores estratégicas como para que no se resienta su formación, ¿no? Y justamente hablando al respecto, y esto es algo que me parece de destacar, a partir de la pandemia se volvió muy común el tema de las carreras virtuales. Pero ya en la UPAP ofrecían, yo le contaba fuera de cámara, hice mi posgrado en la UPAP de didáctica universitaria online en 2015-16, mientras trabajaba. Entonces, fueron bastante pioneros en ese sentido, ¿verdad? Antes de la pandemia y que todo fuera virtual, ustedes hace rato ya lo venían implementando. Sí, efectivamente. Y antes de responderte, conversábamos de esto antes de cámara y bueno, yo te cuento, Denise, que hoy voy a contar a los directivos, les decir, una Denise es egresada exitosa de la UPAP, así que te vamos a poner ahí en el hall de personalidades. Efectivamente, y aquí hay un dato bastante interesante que la UPAP cuando se funda, o sea, como ley es en el año 96, pero antes ya como un instituto
y desde sus orígenes ya apostaba a la educación a distancia. Por supuesto, no podemos hablar de a comienzos de los 90, de una realidad como la que conocemos ahora. Era por correspondencia o con acuerdo con los diarios, y en los propios estatutos y en la ley de creación, la UPAP es una universidad autorizada, habilitada para la modalidad virtual o a distancia. No, en ese momento era a distancia, ¿no? La virtualidad aparece ya después, la modalidad híbrida. Y efectivamente viene en esta modalidad de hace un buen tiempo, y esa fue una de las razones por las cuales la pandemia no afectó y no golpeó tanto, porque la universidad ya tenía las capacidades, ¿no? La plataforma. Tenía la plataforma, y que por cierto es probablemente la plataforma más reconocida a nivel mundial, que es la plataforma Canvas. Son muy pocas las universidades que en Paraguay cuentan con esa plataforma. Entonces eso permitió también dar una respuesta rápida. Los alumnos no perdieron semestres. Por supuesto que ahí hubo toda una cuestión también cultural que implicó el que el alumno diga, ok, voy a tener que cambiar de modalidad, porque muchos esperaban y decían, bueno, la pandemia va a ser una cuestión de semanas, pero en la medida en la que iba pasando el tiempo, bueno, tuvimos que acomodarnos. Así es que ciertamente hay muchas fortalezas en cuanto a educación a distancia. Incluso hoy por hoy la tendencia es hacerlo de forma híbrida, ¿no? Incluso los estudiantes que están en la modalidad presencial pueden tener algunos módulos en la modalidad virtual. Y esto implica una democratización y una uniformidad de la educación, porque imagínense, anteriormente, no sé, vos estabas en una filial de una ciudad al interior del país y tenías que conformarte con los profesores que podían acceder a ese lugar. Con la modalidad virtual, vos tenés acceso a la misma información, a los mismos materiales, a los mismos profesores, y realmente en ese sentido la universidad está combinando muy bien las modalidades y se está ayornando a los desafíos. O sea, podemos decir, pero ¿por qué estudiar en una universidad nacional? Hoy, una universidad, cuando digo nacional, me refiero a una universidad de Paraguay, de Paraguay, ¿no? Siendo que tenés las posibilidades de estudiar en cualquier parte del mundo con la modalidad virtual. Entonces, esto también llevó a las universidades a mejorar sus estándares. O sea, en este momento estamos, a partir de esta realidad, en un proceso de mejoramiento de la educación superior en nuestro país. Ahora, si hablamos de estudiantes y bajo su experiencia como docente, ¿qué distingue a los estudiantes de la UPAP? Bueno, antes de avanzar, quiero hablar de algunos datos duros que está generando el RUE, que es el Registro Único del Estudiante, una herramienta de este gobierno y que nos está permitiendo tener información muy, muy certera respecto a cómo es la población de la educación superior en Paraguay, ¿no? En Paraguay, un dato que seguramente va a ser una sorpresa para muchos es que el 82% de los estudiantes estudian en universidades privadas y el 18% en universidades públicas. O sea, estamos hablando de un porcentaje mucho mayor en universidades privadas, ¿no? La UPAP tiene 48 filiales, está en 15 de los 17 departamentos e históricamente ha estado presente en lugares donde otras universidades no estaban. Esto a que llevó a que en muchísimas partes del país los egresados de la UPAP eran los primeros profesionales universitarios de toda la familia. El primer profesional. Entonces, siempre eso es muy emotivo en los actos de graduación, ver que no solamente le acompañan los padres, los tíos, los abuelos. El orgullo de la familia. El orgullo de la familia, ¿no? Entonces, por un lado eso, ¿no? El hecho de estar presente en todo el país, y por otro lado es esa formación humanística muy fuerte que le da la universidad. Justamente conversábamos con Denise que, bueno, el nombre de la Universidad Politécnica y Artística, y el arte está muy presente, el arte como un componente transversal. De hecho, que está directamente vinculado con el Museo Viedma, que está en San Ignacio, en la entrada de las ruinas jesuíticas, una obra maravillosa. Me hablaron también, tengo que ir a conocer, pero ya maravillas escuché. Sí, el museo va a representar un antes y un después, porque le va a dar forma, va a ser un poco el inicio, la entrada a esa experiencia de la ruta jesuítica. Entonces todo eso está directamente vinculado con la universidad. Hay exposiciones permanentes, hay conferencias de primer nivel, tenemos profesores de todas partes del mundo, hacemos doctorados honoris causa todos los años, conferencistas de primer nivel, y esto lo estamos haciendo en la modalidad híbrida. O sea, por un lado, hacemos en la sede central, por cierto, con un edificio maravilloso, la Villa San Juan,
un edificio histórico, pero con posibilidad que accedan todos los estudiantes de todas partes del país. Entonces, cerrando un poco la idea, podemos decir de que la UPAP se caracteriza por esa formación humanística, por esa formación artística y por haber dado la oportunidad a muchos estudiantes del interior de ser los primeros profesionales de su familia. Sensacional. Y más allá de esa simbiosis que tenemos de asociar automáticamente la UPAP con lo artístico, entiendo que en los últimos tiempos tuvieron un despegar en el ámbito de la salud. Hablar un poquito de las carreras sanitarias que ofrecen. Efectivamente, y de hecho que ese dato que estás comentando es un fenómeno que podemos ver a partir del RUE también, de este Registro Único del Estudiante, donde anteriormente, años atrás, comienzos de la década del 2000 o fines de los 90, todo el mundo estudiaba Derecho. Heme aquí un ejemplo de lo que estudiábamos Derecho, empresariales, como las carreras más tradicionales que implicaban esa idea de una salida rápida al mercado. Hoy por hoy, las carreras más estudiadas en Paraguay son del área de ciencias de la salud, y en ese sentido la universidad está presente con varias facultades de medicina, en su mayoría acreditadas, un proceso de acreditación que es muy importante. Sí. Está presente en la filial de Encarnación, donde además tenemos un equipo de investigación fabuloso. Qué bueno. Que gana premios por investigación, que actualmente ellos están trabajando en conjunto con el hospital regional para ver cuáles son las drogas más utilizadas, las drogas de abuso más utilizadas dentro del departamento. Y esa información recientemente fue recogida o fue considerada de interés por parte del Ministerio de Salud. Hay un programa del Ministerio de Salud que es el programa SUMAR, que es justamente todo lo relacionado a prevención de drogas y todo. Entonces, nosotros estamos aportando conocimiento para que las políticas públicas sean cada vez más sólidas, ¿no? Lo mismo en Pedro Juan Caballero, en Concepción, en Ciudad del Este. Hay una fortaleza muy grande en las carreras de salud actualmente en la UPAP. Fabuloso. Sensacional. Bueno, nos quedó corta la entrevista y muchísimo Sí. más que hablar, pero ya el viernes que viene continuaremos. Agradecerte por la visita, un gustazo saber lo bien que se encuentra el UPAP y bueno, sobre todo que está abierta la convocatoria. Ahora para agosto empieza un nuevo semestre académico. Efectivamente, empieza un nuevo semestre, con lo cual no hará falta esperar a que comience el próximo año para empezar a estudiar. Esto muchas veces puede ser determinante, no es lo mismo terminar dentro de un año que dentro del otro, por ahí las oportunidades pueden ser diferentes. Totalmente. Entonces, ahora las convocatorias están abiertas, invitamos a todas las personas, no solamente los que están terminando el colegio, sino también la gente que ya por alguna razón dejó de estudiar y que ahora lo puede hacer. La universidad tiene las puertas abiertas, estamos en permanente proceso de evolución y de mejora y estamos seguros que cada vez vamos a ser mejores a los efectos de posicionarnos y aportar, que es finalmente el fin último de una universidad.